Señor Pacheco, buenas tardes. Por favor, si puede copiarles el enlace de la reunión para que les compartan en el grupo, porque están creando otra reunión. Sí, esperemos unos 3 minutitos para que se conecten. Magíster, buenas tardes. Ahorita les comparto. Ya, gracias.
Bueno, creo que ya estamos en la reunión. Nuevamente, muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a abordar un poquito la parte de lo que es el estudio de caso que nos quedamos pendientes la clase anterior, porque ya nos quedamos retroalimentando todo lo que vendría a ser los informes psicológicos, cómo redactar, corrigiendo un poco lo que los compañeros habían realizado. Y el día de hoy vamos a terminar con este tema, que es bastante sencillo en cuanto a lo que es un análisis de caso, los tipos, cuáles serían las características que este mantiene. Creería que no vamos a alcanzar a realizar lo que es analizar ciertos casos, pero les voy a enviar este documento para que ustedes puedan revisar. En este documento nosotros encontramos casos desde la parte clínica, la parte organizacional, la parte social de igual manera, para que puedan tomar en consideración y puedan revisarlo. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Justamente antes de que tenga sus aportes, las notas están, ¿sí? Es decir, las personas que tienen ya la nota en el foro es porque han desarrollado sus actividades o han participado en clases a lo largo de este semestre. Las personas que no tienen una nota o han participado tal vez una o dos veces, como les decía en la anterior clase, no es pertinente colocar una nota si no hemos tenido una participación que ha sido válida como tal para considerarlo con el foro. Por lo tanto, si no tenemos la nota, hagan la actividad para que puedan obtenerlo, ¿sí? No es que no se van a quedar con cero como tal, pero tienen que cumplir con las tareas. Los demás estamos tranquilos porque ya seguramente vieron, están sus notas ahí. Creo que estamos a la par en cuanto a las notas. Trataré de calificar todo porque creo que me faltan algunas actividades, pero con eso estaríamos ya concluyendo lo que es esta cátedra. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Señor Pacheco, si les puede volver asistentes, por favor, porque usted nos faltó la clase anterior y ahí fue ya un conflicto total. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a las calificaciones, en cuanto a las tareas, los trabajos? El día de hoy vamos a tener la evaluación. Sí, van a ser las dos evaluaciones, la de clínica que la vamos a realizar a partir de las 7 y la de psicología de la salud que les voy a dejar abierto para que la hagan a partir hasta las 23:59. Sí, entonces nos vamos a las 7 a todos activar nuestras cámaras, rendir la evaluación de clínica y la de salud tienen hasta las 23:59 del día de hoy para que puedan realizarla. ¿Estamos claros? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien Buenas tiene noches, alguna? magister, una consulta. Sí, Teacher, dígame. La prueba disculpe, de están salud sacando a bucal, ¿desde Cristian, qué no horas va a puede estar poner activo? asistentes. ¿No le permiten? Lo están sacando, entonces él no puede hacer asistente a todos y lo están sacando de clases. Usted ayúdeme también, señorita Silvana, por favor. O ya mismo le sacan. No entiendo qué afán. Profe, buenas noches, una consulta. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Magister, una consulta para las personas que hicimos el video. ¿La nota deberíamos esperar o damos nomás la prueba? No, creo que tengo dos personas que hicieron el video, de acuerdo a lo que me envió el señor Pacheco. Sí, le envié yo también. Ujú. Sí, de hecho, el suyo ya le vi, señorita Costa, no deberíamos realizar la evaluación. Y la otra persona tampoco. Ya. ¿Son solamente dos personas, señor Pacheco? Creo que sí, ¿no? Sí, hasta el momento me han enviado solo dos, la compañera Hidrobo y Desiree. Ya. Entonces solamente nos quedaríamos con estas dos personas, ¿sí? La señorita Hidrobo y la señorita Acosta. Para motivar también su participación, ustedes recuérdenme que tendrían un punto extra en el examen, ¿sí? Porque obviamente fue un sacrificio extra que ustedes realizaron, indagaron y estaba bastante bien estructurado. Todo ya les anoto. Acosta y Drogo. ¿Ya? Gracias. Ya creo que ahora sí estamos todos como asistentes. Esperemos no tener inconvenientes. Que ya le estaban sacando, me decían, señor Pacheco. Ya en vez de morirnos de iras, creo que nos están alegrando la última clase.
Ya da un poquito de risa ya. Ya nos da risa ya. A ver, señorita Méndez, dígame. Sí, Magister, buenas tardes. Justo le estaba preguntando desde qué horas ya va a estar activa la prueba, porque también tenemos otra evaluación en más noche, entonces quería ver si podemos hacer rápido eso. Ya, la prueba la vamos a habilitar a las 7, la de clínica. Y Desde la las de salud, 7, ya. exactamente. A las 7 encendemos cámaras y realizan la evaluación. Son solamente 10 preguntas, esta vez no hay casos. La de Para su salud va a ser examen, igual. la de salud está abierta hasta las 23:59 del día de hoy. Igual desde las 7 va a estar habilitada. Creo que está habilitada desde las 8. Ya les reviso y les confirmo. Sí, por favor, Magister, gracias. ¿Ya? Perfecto. Señorita Villa. Profe, buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Profe, ¿será que usted puede leer el mensaje que le mandé por el chat del Teams, por favor? Es muy importante. Ya le reviso. Me envió al... Ya, señorita Villa, no habría ningún inconveniente. Sí, al chat Sí, ya le acabo de personal. revisar. Sí, le acabo de revisar, señorita Villa, no habría ningún inconveniente. Ya, perfecto. Entonces creo que con eso estaríamos claros en cuanto a las evaluaciones del día de hoy. Por otra parte, el examen que está, creo que el examen con ustedes me toca el día domingo en la mañana. Eh, el examen como tal son 25 preguntas. Sí, 23 preguntas son netamente opción múltiple y unas 2 de que 3 de verdadero y falso, dependiendo cómo les sortee el sistema. Y tienen 2 casos. No recuerdo si en ustedes está configurado que los casos aparezcan al inicio o aparezcan al final, pero tomen en consideración la parte del tiempo y no se demoren tanto para que puedan resolver estos casos, ¿sí? Tienen 2 casos que tienen que ustedes dar el diagnóstico para que vayan un poquito planificándolo, sobre todo la situación de tiempo, porque saben que son 45 minutos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Magister, ¿cómo está? Buenas noches. Le saluda Verónica Manosalvas. Magister, quería una consulta sobre una de las tareas de la materia de salud. ¿Ya? Yo revisé esa materia y quería preguntarle sobre mi calificación porque tengo 8 y nosotros sí le presentamos el video en clase. Y el contenido que realizamos, no sé, o sea, en qué me faltó ahí en ese aspecto. Ya les reviso, ¿ya? Gracias, magistro. Ya, eso lo podemos dejar para el final, por favor. Listo, magistro, muchas gracias. Sí, ahí lo revisamos. Ok, creo que con eso te solventamos todos los inconvenientes, ¿sí? Ya, perfecto. Vamos a ver. Si me esperan un minuto, por favor.
A ver, como les decía en la clase anterior, nosotros estábamos revisando toda esta parte de los informes psicológicos. Si me esperan, necesitaba explicarles algo que es bastante importante en cuanto a esto. Ya, con la compañera, creo que con la compañera Juliana, sí, ahorita le compartí unos documentos que seguramente ya les llegó a ustedes sobre cómo hacer una entrevista, cómo ejecutarla. De igual manera, creo que estaban los modelos para hacerlo, porque es importante que ustedes sigan desarrollando todo este tipo de habilidades. Antes de continuar, me gustaría, hay algo importante que nosotros trabajamos en la parte clínica cuando hacemos esta evaluación psicológica. No sé si ustedes vieron patología de la conciencia, patología en cuanto a la percepción, no como trastornos, sino la terminología que se utiliza como tal. Y es algo que me olvidé de consultarles. Por ejemplo, mencionar que la persona tiene una atención dispersa, o cómo yo veo que tiene una orientación a lo psíquica. Eso es importante cuando nosotros abordamos la parte clínica. ¿Por qué? Porque eso es algo que a través de la observación vemos cómo está conciencia, cómo está la presencia de la persona. Es manejar muchos términos dentro de la parte clínica. Sí, no sé si eso vieron en psicopatología, porque dentro de la parte del sílabo no estaba. Sí, no, tal vez. ¿Qué pasa? A ver, señor Pacheco, ¿no? No recuerdo haber visto esa parte, Magista. Me parece que no. Lo vimos como trastornos, pero no como Ujú. terminología. No como trastornos. Quiero la patología de la conciencia como tal, No, así no. con términos que nosotros... Ya. Bueno, qué bueno que me lo mencionan para yo poder planificar o mencionar a la persona que les continúe dando lo que es Psicología Clínica 2, que ustedes revisen estos términos, porque es importante que nosotros manejemos, identificar, porque ustedes vieron que en el informe nosotros tenemos una parte que nos dice evaluación de las funciones, y ahí nos dice cómo está la conciencia, cómo está la motivación, cómo está todas estas áreas. Por ejemplo, cómo nosotros vemos la patología de la voluntad, no desde la parte de un trastorno o del DSM, sino cómo nosotros identificamos este otro tipo de patologías y describimos en esta evaluación de funciones. Eso es importante que nosotros también tengamos un leve conocimiento, al menos, de esta área. Entonces yo voy a tratar de que se instaure en el sílabo para Psicología Clínica 2 y no se queden con ese vacío. Y si en el caso no continúo, que la persona que vuelva o esté con ustedes pueda ayudarles con esta parte. Sí, porque lamentablemente al momento ya fue muy tarde ver esa parte. A ver, cuando nosotros tenemos como tal una intervención o nos acercamos a un paciente, nosotros tenemos como ciertos tiempos, ¿sí? Cada uno de estos tiempos a nosotros nos va a manejar, nos va a permitir entender qué es lo que va a pasar con nuestro paciente.
¿sí? Entonces, dentro de esto, hablamos en primer espacio de hablar de la situación de cómo ingresa nuestro paciente a consulta, cómo se sienta, cómo viene vestido, cuál es nuestro primer contacto con la persona. Luego tenemos la parte de la presentación, ¿sí? Aquí es donde ustedes se presentan, decir, bueno, me soy tal, puedo ayudarle de esta manera, o sea, como que generar ese rapport con el paciente y decirle en qué puedo servirle o mencionarle alguna situación o que nos permita como tal atraer la atención de nuestro paciente. Por ejemplo, vemos que un paciente viene bastante reacio a poder compartir con nosotros, poderle tal vez preguntar, bueno, cuénteme, ¿cómo fue su día el día? ¿Cómo fue su día? Entonces, como que estas pequeñas situaciones de encuadre que nos pueden dar una pauta para manejar mejor esta parte de la intervención con nuestro paciente o con nuestro usuario. El encuadre es algo importante porque en el encuadre nosotros hablamos del tiempo de la consulta, la situación de confidencialidad y el costo por sesión, manejo de metáforas, tiempo de la terapia y pronóstico. Aquí ustedes le pueden explicar, sobre todo a la persona que dicen, es que no sé qué hace un psicólogo. ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros generamos como este encuadre, este planificar tiempos, este generar compromisos. ¿Se acuerdan ustedes que en este documento de confidencialidad que leímos la semana anterior había todos estos parámetros, estos párrafos de qué se compromete el terapeuta, de qué se compromete el paciente, cuáles son las dinámicas, qué metodología o qué corriente psicológica se va a instaurar? Entonces, es como brindarle toda esta información para saber, bueno, la persona va a trabajar, bueno, el terapeuta va a trabajar esto conmigo y me dijo que me va a hacer esto y que me va a ayudar con esto. Entonces la persona sale con algo, sale con esta información. Voy a tener sesiones todos estos, cada tal vez una vez por semana, o voy a tener sesiones 2 veces por semana, esto me va a costar, lo que yo le diga no lo va a mencionar a nadie más. Entonces eso es importante. Si el tiempo de la consulta va a ser 1 hora, 1 hora y media, entonces todo eso nosotros tenemos que instaurar en esta situación de encuadre con nuestro paciente. De ahí tomamos los datos informativos, exploramos un poquito de esta información básica de nuestro paciente, luego ya viene el motivo de consulta, la exploración diagnóstica, signos, síntomas, tiempo, áreas afectadas. Eso ya nosotros lo hemos revisado. Esta es una pequeña guía. Si ustedes indagan en internet, pueden encontrar otro tipo de guías que les puedan también facilitar el poder realizar este tipo de intervenciones. ¿Sí? Pero esta es como una bastante bien estructurada para poder en este caso ejemplificar. Luego vamos a hablar como que ya una situación de buscar soluciones no culpables en base a lo que nos está planteando, un emparejamiento. Bueno, estos ya son como técnicas, por ejemplo, el parafraseo, perdón, es decir básicamente lo que el paciente me está contando a manera de resumen. ¿Por qué es importante nosotros hagamos esto? Porque le damos a entender a nuestro paciente que primero le estamos prestando atención. Segundo, que entendimos lo que nos dijo. ¿Sí? Y también le hace sentir importante, le hace sentir que tiene un protagonismo en la terapia. Y eso es importante. ¿Y solo lo conseguimos con qué? Con una simple técnica que es el parafraseo. Pero esto, ¿cómo nosotros hacemos? Prestando atención, entendiendo lo que él nos cuenta. De igual manera, el asentir, bueno, continúe o dígame, o entienda la situación. Entonces, siempre esto es como que son situaciones que motivan a que la persona siga contándonos o siga detallándonos lo que está sucediendo. Dentro de esto podemos también hacer la generalización. La generalización de igual es una técnica que ocupamos dentro de la parte terapéutica, pero va a depender mucho de qué es lo que nosotros queramos generalizar, porque muchas veces tenemos que saber utilizar esta técnica. Por ejemplo, alguien viene y nos dice es que me siento triste y nosotros no podemos decirle, no se preocupe, todo el mundo se siente triste. Esa es una situación de generalización, como que hacerle entender que no soy solo yo, sino todo el mundo. ¿Sí? O todas las personas. Pero en ese caso es como que me está minimizando lo que yo siento. O sea, no es importante porque todo el mundo lo siente. Entonces también hay que saber cómo aplicarlo, ¿sí? Por ejemplo, viene una persona que tiene sentimientos de culpa porque abortó, ¿sí? Y esos son casos muy frecuentes en consulta, porque abortó de una manera clandestina. Entonces, ahí nosotros sí podemos utilizar la generalización, pero de una manera como más asertiva. Mira, hay mujeres que tienen el mismo miedo que tú, que no se sintieron apoyadas y que también recurrieron a esa opción y que actualmente, mediante un proceso terapéutico, han logrado continuar con su vida.
¿Sí? ¿Qué crees que en ti puede ser diferente que no puedas continuar o no puedas seguir ese ejemplo? De ahí la persona dice, no, no creo que sea diferente, sino que creo que empezando con con estos sentimientos, pero sé que tal vez voy a lograrlo en un futuro. Ahí nosotros cambiamos esta situación de la generalización. Estamos diciendo que hay más mujeres que han tenido esa misma situación y que han logrado sobrellevar la situación. ¿Sí? Entonces, es también saber manejar nuestro vocabulario, saber dirigirnos a la persona. De ahí, de igual manera, el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico el correlacional y el definitivo, que nosotros aplicamos. Luego de eso nos menciona qué es la psicoeducación, el asesoramiento, qué es lo que se va a manejar, la interpretación. Cuando nosotros estamos haciendo terapia, muchas veces también enviamos tareas. Por ejemplo, hay la parte de la libroterapia, dependiendo de igual manera si ustedes consideran que es pertinente en el caso que estamos tratando. Entonces, le mandamos a leer tal vez un libro. Y uno de los libros que más, no sé si ustedes bueno, de los que más he tratado de enviar a ciertas mamitas es Tu hijo, tu espejo. No sé si lo han leído. Si no lo han leído, léenlo, es bastante interesante porque ahí nos relata cómo las madres muchas veces sienten este rechazo de ser madres o se sienten cansadas de ser madres. Y no, eso no les hace una mala persona o eso no les genera una situación de que está siendo un mal ser humano. Y ahí nos explica, nos detalla casos en los cuales se identifica el cómo yo crecí y el por qué me comporto de esta manera. Entonces es bastante interesante, se llama, si lo pueden anotar, hay en internet, Tu hijo, tu espejo. O si no, Las mujeres que aman demasiado también es otro libro, que es bastante de que estas personas puedan retroalimentar su situación emocional, entender qué es lo que pasa con la situación de parejas, pero muchas veces no trabajamos, le mando el libro y la otra semana me trae, no, mandamos capítulos o mandamos historias porque de esa manera nosotros vamos retroalimentando y funciona mucho porque las personas interiorizan lo que son y se ven reflejadas en este libro y dicen, sí, así como ella se superó, yo quiero superarme. Entonces podemos trabajar también por esa parte. Ya depende qué herramientas ustedes utilicen para poder trabajarlo. ¿Ok? Pero les dejo como esa inquietud para que puedan leer esos libros que son interesantes. Y esas son tareas. O por ejemplo, otra tarea que nosotros podemos mandar a hacer es que tenga su libreta a manera de diario, dependiendo si la persona tiene como que esta facilidad para realizar estas tareas y que vaya realizando ciertos apuntes, notas de qué es lo que pasa con su vida o cuántas veces me sentí ansiosa o en este momento en el que iba a explotar, no lo hice y mejor lo anoté. Y le podemos decir, mire, cuando usted sienta que ya no puede soportar más su ira, quiero que por favor en esta libreta me escriba. ¿Sí? Y funciona. Obviamente en primeras etapas las personas se olvidan, pero mientras nosotros vamos retroalimentando, puede en este caso ayudarnos de una manera muy significativa esta parte. El resumen terapéutico, es decir, mire, durante esta sesión hemos hecho un primer acercamiento, tengo sus datos informativos, ya conozco un poco de su historia, vamos a trabajar, hemos quedado en los compromisos de hacer estas tareas y por el día de hoy vamos a terminar. ¿Le gustaría hacer un comentario, alguna pregunta? Y cerramos como tal la sesión, ¿sí? Y planificamos como tal un siguiente encuentro. Posterior a esto, en una siguiente sesión, nosotros vamos a empezar con una recapitulación, porque siempre es importante que nosotros recapitulemos qué es lo que vi en una primera sesión, qué es lo que vi en este primer encuentro, qué es lo que pasó con mi paciente, cuáles fueron mis compromisos. Y dentro de esto yo voy reformulando todo lo que la persona en este caso tiene que presentarme como tal. La revisión de las tareas. Si hizo, reafirmamos, apoyamos y generamos como que esta felicitación de que podemos alcanzar nuestro proyecto. Y si no lo hizo, el por qué no lo hizo, cuáles son las limitaciones y cómo podríamos tal vez modificar la tarea, porque tal vez la tarea no se adapta a la personalidad de la persona. Análisis de las ganancias desde que comenzó la terapia, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos notado? Si ha habido cambios, si siente la persona que le está aportando, eso es importante.
aprendizaje, conclusiones que ha llegado el paciente y tratar el mismo o el siguiente problema o conflicto acorde a la planificación terapéutica que ustedes realicen. Por ejemplo, en una sesión podemos utilizar MDR dependiendo si ustedes se orientan o se forman dentro de esta área. En otra sesión podemos aplicar esta parte de la libroterapia. En otra sesión, la arte terapia, dependiendo cómo nosotros veamos el caso y cómo queramos trabajar. O podemos hacer una terapia de aceptación y compromiso, o aceptación del trauma, identificar como tal cuáles son los traumas de la persona, poder trabajarlos, poder entenderlos, reforzarlos desde la parte cognitiva. En fin, para la parte psicoterapéutica nosotros tenemos un sinnúmero de estrategias que podemos utilizarlo en la manera más asertiva con nuestro paciente. ¿Ya? Dentro de este punto, esa sería más o menos una guía de manera macro de cómo intervenir cuando estemos ya con nuestros usuarios. ¿Alguna pregunta? Ok. Dentro de esto, quería terminar esa parte de la situación de cómo abordar, cómo ver esta situación de los informes y finalmente hablar un poquito sobre los estudios de caso. Los estudios de caso básicamente es otra manera de entender o de interpretar qué es lo que está pasando o qué es lo que sucedió a lo largo de todo su trayecto de vida de un caso en específico. Es el hecho de nosotros poder indagar desde varias corrientes, ¿sí? O desde varios planteamientos, qué es lo que pasó con este caso. Si este caso, tal vez, por ejemplo, qué sé yo, la señorita Silvana va a hacer un estudio de caso de Garavito, que es esta persona psicópata de Colombia, y ella identifica que podrían haber utilizado otras estrategias a manera de rehabilitación social de las que se utilizaron. Entonces, eso es hacer un estudio de caso. Ver qué es lo que se utilizó con esta persona, cuáles fueron los mecanismos, las estrategias, qué es lo que pasó en toda su vida, y yo plantear desde una perspectiva externa qué es lo que yo aplicaría en ese caso o cómo podría hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, justo en la clase anterior les hablaba de Jeffrey Dahmer. Ustedes seguramente saben de este caso, cómo fue su historia de vida, fue una serie bastante famosa. Y dentro de este punto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Qué podemos recomendar? Que se haga en situaciones de donde las personas tienen mucha vulnerabilidad en cuanto a su situación de crianza. Y desde ese punto planteamos otras estrategias, tomando como línea base estos casos. Entonces, estos estudios de caso dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como nos menciona aquí, eh, siempre van a aportar a que la participación del estudiante sea más activa, ¿sí? Sea más constructiva como tal. ¿Por qué? Porque ustedes van a analizar el caso y construyen las alternativas o las estrategias que vamos a plantear. Por eso es que el propósito en este sentido es que el estudiante genere soluciones. ¿Con qué? Con los conocimientos previos que ustedes han adquirido. Eso es bastante importante. Dentro de esto nos dice que se pueden integrar múltiples fuentes de datos que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. Tenemos de los dos ámbitos de información. Pueden ser documentos, archivos, entrevistas, videos, grabaciones, todo lo que ustedes tengan. Nosotros recopilamos y analizamos el caso de todas estas aristas. ¿Por qué? Porque eso es un estudio de caso. La integración de todos estos datos nos permite llegar a propuestas de resolución en base a las interrogantes que nosotros planteamos. Dentro de esto, nosotros vamos a plantear modelos de estudios de caso, el cual nos menciona que está el modelo centrado en el análisis de caso, los modelos para enseñar a aplicar principios y normas legales y el modelo centrado en el entrenamiento en la resolución de situaciones. Cada uno de estos casos a nosotros nos plantea distintas maneras de poder entender o ejecutar o analizar lo que vendría a ser un caso específico. Por ejemplo, en el análisis de caso, este modelo se busca que se conozca, analice y valore los procesos de intervención para nosotros posteriormente proponer alternativas a las soluciones que ya se tomaron. Es decir, yo identifico un caso en el cual le aplicaron 10 sesiones terapéuticas y veo qué es lo que pasó en cada una de las sesiones. Entonces, yo puedo plantear desde una manera externa aplicar otro tipo de, obviamente desde la parte bibliográfica,
otro tipo de planteamientos, otro tipo de sesiones, que para mi percepción y de acuerdo a los estudios que yo he realizado, funcionarían mejor en ese caso. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración cuando hacemos un modelo centrado en el análisis de caso. Para enseñar a aplicar principios y normas legales, su fin es que se pueda ejercitar la selección y aplicación de los principios y normas adecuadas a la situación. Su objetivo es el desarrollo del pensamiento deductivo, ya que se pretende encontrar la respuesta correcta a la situación que se ha planteado. Cuando nosotros hablamos pensamiento deductivo, ¿a qué nos referimos? ¿El deductivo va de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro? De lo macro a lo micro. De lo macro a lo micro, teacher. Exacto, vamos de lo macro a lo micro, ¿no es cierto? Porque el inductivo, en cambio, de lo micro a lo macro. Esto es importante también que nosotros podamos desarrollar. Es decir, tenemos un caso de manera general y cómo podemos ir desglosando o, en otras palabras, hilando fino para entender qué es lo que pasa con este caso. Y plantear de igual manera otro tipo de soluciones. El modelo centrado en el entrenamiento en la resolución de situaciones. Este modelo busca que se llegue a la solución de una situación concreta. Esta situación debe ir enmarcada en un marco teórico, considerando la singularidad del contexto en específico. Este modelo se encontrarán soluciones diversas. Dentro de este modelo se encuentran varios subtipos. Entonces aquí nosotros podemos encontrar otro tipo de estudios de caso en cuanto a este modelo. Dentro de esto nos dice casos centrados en el estudio de descripciones. Dentro de este caso nosotros tenemos fases, ¿sí? La fase preliminar, en la cual nosotros tomamos conciencia de qué es lo que vamos a estudiar. La fase de expresión de opiniones, que ya trabajamos en una reflexión, es decir, pedimos otro tipo de argumentos o leemos otro tipo de archivos o nosotros generamos ya esta discusión interna de qué es lo que pasa con este caso. La fase de contraste, es decir, más o menos a la parte metodológica como una discusión. Ustedes saben que una discusión se plantea como en el que yo tengo ciertos resultados y cómo discuto o apruebo estos resultados en base a los que se obtuvieron de otros autores. ¿Sí? Eso es básicamente una discusión. Comparar mis resultados con otras investigaciones que se han realizado. Eso sería una situación de contraste. Es decir, o corroborar lo que yo tengo con otros artículos o por otro lado descartarlo. Y la fase de reflexión teórica, que ya es formular estos conceptos teóricos y operativos derivados del caso previamente estudiado. De hecho, el estudio de caso es una manera de nosotros poder llegar a graduarnos, ¿sí? Algunas maestrías o algunas entidades educativas utilizan el análisis del estudio de caso para que los estudiantes puedan presentarlo en la manera de defensa y puedan describir todo lo que encontraron de ese caso y cómo ellos anclaron ese caso a los conocimientos nuevos que adquirieron. Entonces, aquí utilizamos cada una de estas fases. Casos de resolución de problemas que se centran en la toma de decisiones necesarias para resolver como tal el problema. Casos centrados en un análisis crítico de toma de decisiones. Y casos centrados en las propuestas de toma de decisiones y centrados en la simulación. Cada uno de estos casos se utiliza mucho en la parte académica porque a nosotros nos permite identificar qué hacer con el caso, cómo orientarlo, cómo estudiarlo y cómo este caso que yo analizo me puede a mí servir de referente para poder trabajarlo con otro caso. Por ejemplo, trabajar una situación de un caso centrado en análisis crítico de toma de decisiones. Si ustedes van a la parte de Google Académico o Redalyc o donde busquen artículos, nosotros vamos a encontrar que hay muchos casos que trabajan o que hacen estudios de casos orientados a lo que es el estrés postraumático, ¿sí? Son de los casos más frecuentes que nosotros podemos encontrar. Dentro de estos casos, a nosotros nos plantean cómo hacerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuáles fueron las situaciones de cómo se presentaron las personas? Porque muchas veces lo hacen de manera colectiva, bueno, otras veces de manera individual. ¿Cuáles fueron las sintomatologías, la etiología? Y todo esto dentro de un artículo. Posterior a ello, nosotros podemos también tomar como referencia este caso y poder mantener el discurso que nos menciona este artículo
pero también orientarlo a un estudio de caso que yo lo realice de manera externa. Pero a mí me sirve como un referente para poder trabajarlo de manera anclada, se podría decir así, con tal vez una persona que yo veo que tiene una situación de un estrés postraumático por algún accidente o por alguna situación de una pérdida de manera, ¿cómo se llama? Cuando las personas pierden familiares por actos violentos. Entonces genera una situación de estrés postraumático en algunos de los casos y cómo yo voy trabajando desde este punto. Entonces, eso es importante que nosotros podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos permite, primero, desarrollar habilidades de comprensión. Segundo, nos permite también generar este contraste en lo que se hace, en lo que ya hay una base académica o teórica, y poderlo aplicar a un contexto de una realidad. Es decir, tener ya una situación de experimentación, que dentro de nuestro campo es muy importante, ¿sí? Eso dentro de la parte de los estudios de caso. Bueno, aquí hay un estudio de caso que ustedes lo pueden leer en el documento base que se encuentra en el SIU, los antecedentes, la historia, y eso sería básicamente en cuanto al estudio de caso. Ahora bien, lo que yo les quería mostrar el día de hoy, que ya nos queda poco tiempo, bueno, más que mostrar, compartirles. Ya, estaba hablando apagada el micrófono. Les decía que les acabo de enviar el documento. Sí, ahí tienen el cuadernillo de casos. Y brevemente, un poquito para retroalimentar. Cuando nosotros tenemos un estudio de caso, como les mencionaba, es analizar desde todas las aristas o desde todos los puntos posibles qué es lo que pasa con esa persona o con ese usuario, y cuáles fueron las estrategias, cuáles fueron su historia de vida que me permiten a mí entender el porqué del caso. Dentro de esto no solamente tenemos estudio de caso a nivel clínico, tenemos estudio de caso organizacional, jurídico, educativo. En sí, en cada una de las ramas que tiene la psicología, nosotros podemos encontrar estudios de caso. Dentro de esto, es un documento bastante interesante porque nos plantea hasta casos desde la rama organizacional, de cómo el ambiente o cómo yo mejorar estas situaciones de la dinámica laboral, que también es muy compleja y la psicología toma bastante importancia dentro de este ámbito. Bueno, eso como una pequeña introducción al documento. Ustedes pueden revisarlo, pueden entenderlo. Lamentablemente no vamos a hacer la dinámica de que por salas van analizando los casos, porque no tenemos sobre todo tiempo. Bueno, solamente como para ver, no es que no me alcanza porque son bastante largos los temas. Pero bueno, dentro de esto, por ejemplo, el caso 1 nos habla de una situación de neurosis histérica tipo disociativa, de evaluación a través del test de Rorschach. Como para comentarles, ¿sí? El documento tiene tinte psicoanalítico. Cuando yo hablo de tinte psicoanalítico, es que va a utilizar terminología del psicoanálisis. No necesariamente puede tomarse en consideración que a la actualidad todos los psicólogos están de acuerdo dentro de esta corriente, pero hay algunos documentos que todavía aportan o avalan lo que se realiza dentro de este ámbito. Por ejemplo, aquí hablo mucho de estos 3 proyectivos, ¿sí? De cómo son las situaciones de las pulsiones, qué es lo que pasa con la persona, para que un poquito tengan idea de cómo se va orientando esta parte del test, ¿sí? Perdón, esta parte del documento. Independientemente de si están a favor o si están
o no comparten como tal el psicoanálisis. Pero básicamente esto es como nosotros vemos un estudio de caso. Lo importante aquí sería nosotros seguir indagando, por ejemplo, qué es esta neurosis histérica tipo disociativa, ¿sí? Porque, bueno, dentro de los manuales diagnósticos lo encontramos con otra terminología, pero también podemos entender qué es lo que pasa o qué es lo que nos quiere comentar el caso o cómo poder trabajarlo. De aquí nos habla de las recomendaciones, qué tratamiento se utilizó, cuáles fueron las planificaciones a ejecutarse con el caso. Y eso es básicamente lo que hacemos cuando analizamos un estudio de caso. Pues es importante que a este caso nosotros podamos ver otro tipo de investigaciones en los cuales nos hablen del mismo trastorno, pero tal vez en otros pacientes y con otras terapias, y hacer tal vez un contraste. Y eso es interesante porque son estudios de tipo correlacional que seguramente lo están viendo en la parte estadística. Sí, porque en estadística se habla mucho de cómo nosotros podemos hacer estudios correlacionales, es decir, dos variables, entender cuál es la influencia que tiene la una con la otra. Y dentro de psicología se utiliza mucho esta metodología para la parte de analizar como tales casos específicos. ¿Alguna pregunta, algún aporte, algún comentario que deseen realizar? ¿Está claro? Entonces yo pregunto, ¿cuál sería lo más importante dentro del estudio de caso para usted, señorita Salomé Álvarez? ¿No está? Se nos fue. Señor Cristian Amaya. Buenas noches, ¿sí se me escucha, Magister? Sí, le puedo escuchar. Díganos. Bueno, dentro de un estudio de caso hay, creo que muchas cosas importantes. Quizás resaltar el análisis, mientras más específico posible, la situación, el problema en particular. ¿Podemos escuchar, señor Cristian? No, sí, ¿no se me escuchó, Magister? No le pude escuchar. Tal vez se me entrecortó. Sí, le decía, ¿no? Que hay quizás muchas cosas que sean relevantes dentro de un estudio de caso. Posiblemente resalte lo que es el análisis, mientras más detallado o específico posible del evento, la situación, el problema. Profundizar en el caso, comprenderlo a fondo, extraer quizás lo más importante, lo más valioso. Eso, Magister. Ya. Si yo les pregunto a ustedes, ¿han realizado alguna vez un estudio de caso? Bueno, no a profundidad, es decir, no lo sustentaron de manera escrita, pero ¿ha habido algún caso que les ha interesado y se han tal vez indagado, investigado más qué es lo que pasó? ¿Sí? ¿Cuál sería, señorita Hidro? A ver si nos comparte. Había leído acerca del convergente venezolano, que le llaman coloquialmente, se llama Dorángel Vargas. Y bueno, según el análisis, creo que lo vi cuando estaba en los primeros semestres, y era de lo que no le atendieron en su debido momento. Él había tenido un caso de esquizofrenia, y simplemente, bueno, por esto de que no existe la atención debida a la salud mental en esos países tercermundistas en los que estamos. Entonces llevó a grandes problemas. Pero él incluso tenía una actitud bastante contradictoria. Él decía que respetaba y cuidaba a las mujeres, y por ende solamente eh, era caníbal en el caso con los hombres. Entonces es un tema que incluso ahora que usted mencionó lo de Jeffrey,
Creo que voy a volver a analizar, volver a estudiar. Eso. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Algún otro caso que alguna vez les haya generado? Sobre todo nos llama mucho la atención los que son de psicópatas, ¿no? O de sociópatas. Entender cuál fue la magnitud de actos que realizaron. Señorita Silvana. Cada que le veo a la señorita Silvana me acuerdo que no debo decir el primer nombre. Ya, usted me condicionó solamente con un mensaje. Sí, Coméntese, señorita Silvana. es que es raro, no me siento cuando se dirigen con ese nombre, no siento que me hablan a mí, me cuesta todavía. Entonces, No, yo le entiendo, sí, porque tampoco me cuesta mucho que me llamen Sandra. No me identifico, no. Pero hay situaciones legales que se pueden hacer para seguirse una autodenuncia y quitarse ese nombre. lo he Por si intentado, les interesa el pero dato. no, lo he intentado ya, pero y una vez lo hice con notariado, pero ahora sería mucho papeleo, por eso no lo hice todavía. Sí, le quería comentar, hay un criminólogo que tiene un canal en YouTube que yo sigo mucho y me gusta porque siempre da el enfoque del estudio. Presenta el caso y después va a la biografía del asesino, del psicópata y todo esto, ¿no? Entonces un día hubo una... Ahí está, por favor. Shh. Entonces hubo un día en que él hablaba de que en los países del este hubo en los 90 como un brote de psicópatas y asesinos seriales en todos estos países del este, incluso hubo uno que se llamó el Triángulo de los Asesinos, algo así, ¿no? Y que a muchos de criminólogos, y decía que fue como estos tiempos, hubo una guerra en los países del este, fue cuando se dividió, se dividió la URSS y todo eso, la antigua Rusia, entonces hubo muchas hambrunas, muchas guerras, y que a lo mejor todo eso pues generó porque fueron muchísimos, inclusive como la Rusia era comunista, pues no salían a la luz y después que cayó, todo eso se desclasificaron, todos estos documentos, fue que se pudo ver que era una cantidad enorme y de muchos caníbales, inclusive que eso es lo que más llamaba la atención. Entonces, si lo vi hace tiempo sus capítulos, porque hizo como 6 seguidos, pero analizaba mucho este tema. Ya, ya, perfecto, bastante interesante, sí. Bueno, eso también de analizar la parte de los estudios de caso a nivel de los países del este, del oeste, cómo fue la dinámica que se manejó en que un mismo país tenía dos tipos de mandatos, cómo fueron me parece también bastante interesante, porque ahí también toma un rol muy importante la mujer. Y ustedes saben que a partir de las guerras la mujer toma un rol importante en la reconstrucción de estos países. ¿Por qué? Porque los hombres ya no podían, como tal, estaban heridos, había bajas considerables. Entonces también es interesante cómo esos momentos históricos aportaron y estudiarlo como tal. Solo como un dato curioso aislado del tema. Bueno, estimados estudiantes, creo que con esto finalizamos de manera bastante general. La verdad, siempre nos va a faltar tiempo para poder indagar los temas a profundidad como se debería. Lamentablemente, la situación de la virtualidad es un limitante que tiene, que no, y más que todo en la parte de la psicología, yo sí comparto el hecho de que debería ser al menos en algunos momentos presencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se ve la calidez humana, se ve cómo yo trato a las personas, y eso habla mucho de un psicólogo porque no recuerdo cuál es el autor, pero siempre va a mencionar que ustedes pueden dominar la teoría, pero si al momento de estar con otro ser humano ustedes no son un humano más, no van a poder llegar a impactar en esa vida. Y eso es algo que ustedes siempre deben mantenerlo y siempre tienen que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque van a ser psicólogos. Y por eso siempre vamos a tratar de trabajarlo desde esta manera, del que ustedes participen, del que ustedes hablen, porque eso me permite también conocerles y ver sus potencialidades como futuros psicólogos. Pero lamentablemente son también bastantes, no, son muchos limitantes. Pero bueno, seguimos en la marcha, en el proceso. Y en el proceso sería que en este momento vamos a realizar la evaluación de psicología clínica. Pueden ingresar al sistema, activamos nuestras cámaras, por favor. Y si alguien ya está en el sistema, ¿me puede confirmar si está abierto? Sí, magíster, sí está abierto. Ya, Profe, perfecto. Entonces, dígame. antes de que pasemos a la prueba, para el examen debemos también revisar el DSM-5. Eso ya deberían saberlo ya. Ya deberían dominar como tal, porque ya vieron psicopatología 1 y psicopatología 2. Entonces, para el diagnóstico necesitan tener esas nociones. Sí, así que Ya. yo les recomiendo que sí lo lean, que lo analicen, porque les va a tocar diagnosticar
Ya, gracias, profe. De nada, señorita Lady. Sí, señorita Vida, en su caso estaría de acuerdo a lo planificado para que pueda rendir la evaluación. Señor Salas, la cámara está apagada. Señor Tetamue, su cámara también está apagada. Señor Calero. Carlos. Ya, gracias. Profe, disculpe, nuevamente, Sandra. ¿Será que puede nuevamente ver un mensaje que le mandé y me rete, porfa? Le agradecería. Sí, señorita Sandra, le estaba mencionando que estaría efectivamente de acuerdo a lo que usted me menciona.
Para las personas que hayan terminado, pueden retirarse. Recuerden realizar la evaluación de psicología de la salud que va a estar abierta hasta las 23:59 y con eso estaríamos finalizando todas las notas que están pendientes en las dos asignaturas. Sí, que tengan una excelente noche.
Muchas gracias por la
Señorita Cuentaguasto, ¿tenemos alguna inquietud? Sí, magíster, buenas noches. Yo tengo una inquietud. No sé si es que el foro de salud del mapa mental ya nos calificó o aún no. ¿Es una tarea que ustedes tenían que subir? Sí, es para los que no participamos en clases, no teníamos nota y nos mandó a hacer Ahora el les mapa. califico. No se Ya, preocupe, ya, aún no magíster. califico. Ya, ya, Aquí ya señorita será mi Cuentaguasto. duda. Ya. Ya. Muchas gracias. Señorita Manos Salvas, no se preocupe. Buenas noches, magíster. Dígame. Tengo una consulta. Lo que es en el video que hicimos sobre lo referente a tercer salud, ¿cada uno miembro del grupo tenía diferente calificación o era general? Era en base a las participaciones que tuvieron. Ah, ya, magíster, porque yo justo hice la participación sobre la dramatización en el área de quirófano y más el contenido. Por eso mi pregunta era lo que me había faltado, porque tenía 8. Ya, creo que ustedes fue porque más se centraron en el hecho de la parte del quirófano como tal, más no en la situación de salud netamente. Sí, por eso se bajaba la nota, porque no estaban, el video no estaba direccionado a lo que es salud mental netamente. O sea, la parte que le direccioné fue de las electroconvulsiones sobre lo que se realizaba en el área de salud mental. Ya. Déjeme revisarle, tal vez se me traspapeló, porque Sí, ¿cuánto tienen sus compañeros? mi primera compañera tiene 10, mi segunda compañera 9 y mi persona tengo 8, pero yo fui la que hizo la dramatización sobre lo que hacen en el área de quirófano, lo de tercer nivel del área de salud mental, magíster. Ya. O sea, sí me Ya le voy enfoqué a en lo que revisar por si es salud acaso. Sí. mental y lo que es psicología. Por eso era mi inquietud. Ya le voy a revisar, ¿ya? Sí, Listo, ahí magíster. le corroboro eso. Ya, señorita Verónica. Listo, magíster, muchas gracias.